una exposición de arte en el aeropuerto, mi nuera pensó que yo estaba distraída y escondió un pequeño cuadro valioso en mi maleta. Cuando vi a un policía acercándose a nosotros, le susurré disimuladamente: «Puse una sorpresa en tu bolso». Cuando ella tocó el bolso, un perro rastreador entró en acción y... «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El aroma del café cubano llenaba la cocina como todas las mañanas. Pero esta vez algo era diferente. Yo, Araceli Mendoza, de 65 años, sostuve la taza entre mis manos arrugadas y observé cómo Carolina revolvía el azúcar con demasiada insistencia. Sus movimientos eran nerviosos, casi frenéticos, y sus ojos evitaban los míos mientras murmuraba algo sobre el clima. «Suegra, ya está listo su cafecito», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 8 años de matrimonio con mi hijo Miguel. Su voz tenía ese tono dulzón que usaba cuando quería algo, pero yo ya no era la mujer ingenua que conoció hace tantos años. Tomé un sorbo pequeño del café e inmediatamente sentí el sabor amargo que no debería estar ahí. Mis sospechas se confirmaron cuando noté el residuo blancuzco en el fondo de la taza. Carolina había vuelto a agregar esos medicamentos que supuestamente me ayudaban a relajarme, pero que en realidad me dejaban aturdida y confundida durante horas. «Está delicioso, mija», mentí, fingiendo beber mientras observaba su rostro iluminarse con satisfacción. Lo que Carolina no sabía era que desde hace 3 meses yo tiraba discretamente el café en la maceta de geranios cuando ella no miraba. La pobre planta había muerto hace semanas, pero yo seguía fingiendo regarla para mantener mi fachada de abuela senil. Mientras Carolina lavaba los platos, aproveché para tocar discretamente el pequeño dispositivo de grabación que había escondido en mi collar de perlas. El investigador privado, Ramírez, me había enseñado a usarlo durante una de nuestras reuniones secretas. Carolina creía que mis salidas semanales eran citas médicas, pero en realidad eran encuentros donde planeábamos cómo desenmascarar sus verdaderas intenciones. «Araceli, ¿se siente bien? La veo muy pálida», comentó Carolina mientras se secaba las manos con una toalla. Sus ojos brillaban con una preocupación falsa que me revolvía el estómago. «Solo un poco cansada, querida». «Este café me da mucho sueño últimamente», respondí con voz temblorosa, interpretando el papel de la anciana frágil que ella necesitaba ver. Carolina asintió con satisfacción y comenzó a hablar por teléfono en voz baja. Desde mi silla en la cocina pude escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, la exposición del aeropuerto es perfecta. Nadie sospechará nada. La vieja estará tan sedada que ni se dará cuenta». Mi sangre se heló, pero mantuve la expresión vacía en mi rostro. Durante meses, Carolina había estado planeando algo grande y finalmente comenzaba a entender el alcance de su traición. No se trataba solo de robarme algunos objetos de valor o manipular a Miguel contra mí. Había algo mucho más siniestro en mente. Recordé la conversación que había tenido con el detective Ramírez la semana anterior. «Señora Mendoza», me había dicho mientras revisaba las fotografías que habíamos tomado secretamente. «Su nuera está involucrada en una red de contrabando de arte. Usa su casa como punto de almacenamiento temporal y creemos que planea involucrarla a usted como transportista involuntaria». El plan de Carolina era diabólico en su simplicidad. Yo sería la abuela inocente e inofensiva que nadie sospecharía de contrabandear arte robado. Mi reputación intachable en la comunidad, mi apariencia frágil y mi supuesta senilidad me convertían en la mula perfecta para sus operaciones criminales. Pero Carolina había cometido un error fatal: subestimar completamente mi inteligencia. Había asumido que una mujer de 65 años, viuda y aparentemente dependiente, sería fácil de manipular. Lo que no sabía era que yo había dirigido un negocio próspero durante 40 años antes de retirarme, y que mi aparente fragilidad era tan falsa como su cariño. «Araceli, ¿le gustaría acompañarme mañana a ver una exposición de arte en el aeropuerto?», me preguntó Carolina después de colgar el teléfono.
He escuchado que tienen piezas muy bonitas y creo que le haría bien salir un poco. Por supuesto, mija. Me encanta el arte, respondí con voz débil, mientras por dentro sonreía con satisfacción. Finalmente iba a ver su plan en acción, y ella no tenía idea de que yo tenía mi propia sorpresa preparada. Esa noche, mientras Carolina creía que yo dormía profundamente bajo los efectos de sus medicamentos, me levanté silenciosamente y revisé todo lo que había recopilado durante meses. En mi armario secreto guardaba fotografías, grabaciones de audio y documentos que probaban no solo su participación en el contrabando de arte, sino también cómo había estado robando sistemáticamente objetos valiosos de mi casa. El anillo de compromiso de mi abuela, valorado en $12,000, había desaparecido hace 6 meses. El collar de perlas antiguas de mi madre, que valía $8,000, se había perdido misteriosamente. Y el pequeño cuadro firmado por un artista local reconocido con un valor de $15,000 había sido reemplazado discretamente por una copia barata. Carolina había calculado cada movimiento, cada robo, creyendo que yo nunca me daría cuenta. Había incluso comenzado a falsificar documentos para cambiar mi testamento, asegurándose de heredar todo cuando ya no fuera útil para sus esquemas. Mientras organizaba las evidencias, pensé en mi difunto esposo Eduardo y en cómo él siempre me había dicho que parecía frágil, pero tenía el corazón de una leona. Araceli, solía decirme, cuando despiertes tu fuerza interior, nadie podrá detenerte. Mañana, en esa exposición de arte que Carolina había elegido tan cuidadosamente, iba a descubrir exactamente qué tipo de leona había estado durmiendo bajo su mismo techo. Había llegado el momento de que pagara por cada humillación, cada manipulación, cada momento en que me había tratado como si fuera una vieja tonta e indefensa. Coloqué suavemente todas las evidencias de vuelta en su lugar y regresé a mi cama, sonriendo en la oscuridad. Carolina había tejido su propia trampa tan meticulosamente que ni siquiera se daría cuenta de que estaba cayendo en ella hasta que fuera demasiado tarde. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras. La mañana siguiente llegó con la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de encaje de mi habitación. Había dormido mejor de lo que había logrado en meses, sabiendo que finalmente iba a enfrentar a Carolina en su propio juego. Me levanté temprano, antes de que ella despertara, y preparé mi propio café sin los aditivos que había estado forzándome a consumir durante tanto tiempo. Mientras esperaba a que Carolina bajara, revisé mentalmente cada detalle del plan. El investigador Ramírez estaría posicionado estratégicamente en el aeropuerto, junto con sus contactos en la policía. El dispositivo de grabación en mi collar estaba funcionando perfectamente y había practicado mis líneas hasta memorizarlas. «Buenos días, suegra», ronroneó Carolina cuando apareció en la cocina, ya vestida y maquillada para nuestra excursión cultural. Llevaba una blusa blanca que resaltaba su bronceado artificial y jeans ajustados que gritaban juventud. Todo en ella estaba diseñado para hacer que yo pareciera una reliquia del pasado. «Buenos días, mija. ¿Ya nos vamos a ver esos cuadros bonitos?», pregunté con la voz temblorosa que había perfeccionado durante meses de actuación. «Claro que sí, pero primero déjeme ayudarle con su maleta», se apresuró a decir, agarrando mi equipaje antes de que pudiera protestar. «No queremos que se canse antes de llegar». La observé mientras fingía organizar mis cosas en la maleta, pero en realidad estaba creando espacio para lo que fuera que planeaba esconder ahí. Sus movimientos eran precisos, calculados. Esta no era la primera vez que utilizaba mi equipaje para sus propósitos oscuros. Mientras ella terminaba de ayudarme, aproveché para caminar hasta su habitación con la excusa de buscar mis gafas de lectura. Lo que realmente buscaba eran las llaves duplicadas que sospeché había hecho de mi casa. Y ahí estaban, escondidas en una caja de joyería barata en su tocador. Carolina había hecho copias de todas mis llaves, la de la entrada principal, la del sótano donde guardaba objetos valiosos e incluso la de mi caja de seguridad personal.
El metal brillante de las llaves nuevas contrastaba con el desgaste de las originales que llevaba en mi bolso. ¿Encontró lo que buscaba, Araceli?, preguntó Carolina desde la puerta, haciéndome saltar deliberadamente. Sí, querida, solo mis gafas, respondí, actuando como si me hubiera asustado genuinamente. Guardé discretamente una de las llaves duplicadas en mi bolsillo como evidencia adicional. Durante el viaje al aeropuerto, Carolina mantuvo una conversación aparentemente casual, pero yo podía sentir la tensión debajo de sus palabras cuidadosamente elegidas. Hablaba sobre arte con un conocimiento que parecía demasiado específico para alguien que supuestamente solo tenía interés casual en el tema. Sabía que algunas de las piezas más valiosas del mundo cambian de manos sin que nadie se dé cuenta, comentó mientras manejaba por la autopista. Es fascinante cómo algo tan pequeño puede valer tanto dinero. No entiendo mucho de esas cosas, mija, murmuré, mirando por la ventana mientras secretamente grababa cada palabra. Oh, pero es muy simple, continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo se trata de saber a quién contactar y cómo mover las cosas sin levantar sospechas. La gente mayor, por ejemplo, nadie sospecha de ellos. Son invisibles para la seguridad. Sus palabras confirmaron todo lo que el detective Ramírez había sospechado. No era solo una estafadora oportunista, era parte de una operación más grande que utilizaba personas mayores como transportistas involuntarios. Cuando llegamos al aeropuerto, Carolina insistió en cargar mi maleta y su propio bolso. No se preocupe por nada, Araceli. Yo me encargo de todo. La exposición de arte estaba montada en una sección del aeropuerto que normalmente se usaba para exhibiciones temporales. Había vitrinas elegantes con iluminación profesional y varias personas vestidas de manera casual que claramente no eran turistas casuales observaban los alrededores. «Mire qué hermoso», dijo Carolina, señalando hacia un cuadro pequeño de un artista local que reconocí inmediatamente. Era idéntico al que había desaparecido de mi sala hace 3 semanas, excepto que este tenía una etiqueta de precio de $20,000. «Se parece mucho a uno que tenía mi difunto esposo», comenté inocentemente. Carolina se tensó visiblemente. «Ah, sí, muchos artistas hacen obras similares, ¿verdad?». Mientras fingía admirar las obras de arte, observé cómo Carolina escaneaba constantemente el área, claramente buscando a alguien específico. Sus manos temblaban ligeramente cuando tocaba su teléfono y vi que había recibido varios mensajes de texto de números que no reconocía. «Araceli, ¿le importaría si nos sentamos un momento?» «Me siento un poco mareada», mintió Carolina, dirigiéndose hacia un área de descanso cerca de donde habíamos dejado nuestro equipaje. «Por supuesto, querida», respondí, siguiéndola hasta una banca donde podía observar tanto nuestras maletas como los movimientos de seguridad del aeropuerto. Fue entonces cuando vi al detective Ramírez posicionado cerca de una tienda de regalos, vestido como un turista casual, pero claramente alerta. Nuestros ojos se encontraron brevemente y él asintió casi imperceptiblemente. Todo estaba en su lugar. Carolina se levantó abruptamente. «Voy al baño rápidamente. ¿Puede vigilar nuestras cosas?» «Claro que sí, mija», respondí, sabiendo que esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando. El momento en que Carolina desapareció de mi vista, vi cómo se acercaba a mi maleta con movimientos rápidos y precisos. Fingí estar distraída mirando mi teléfono mientras secretamente la observaba a través del reflejo en la pantalla. Carolina abrió mi maleta con una llave, probablemente una copia de la que había hecho, y colocó algo envuelto en una tela suave en el compartimento lateral. Sus movimientos eran tan fluidos que era obvio que había hecho esto muchas veces antes. Cuando cerró la maleta y se alejó, sentí una mezcla de furia y satisfacción. Furia por la traición absoluta y satisfacción porque finalmente tenía la evidencia irrefutable que necesitaba. Al regresar del baño, Carolina parecía más relajada, como si hubiera completado una tarea importante. «¿Lista para ver más arte, suegra?» «Por supuesto, querida», respondí con dulzura,
mientras por dentro preparaba las palabras que cambiarían todo para siempre. La trampa estaba tendida, y Carolina había caído directamente en ella sin darse cuenta de que yo había estado orquestando cada movimiento desde el principio. El momento había llegado. Observé cómo Carolina se acercaba nuevamente a nuestras maletas, esta vez con una confianza que me revolvía el estómago. Había esperado años para este momento, y cada segundo que pasaba aumentaba mi determinación de hacer justicia. «Araceli», me susurró Carolina mientras se sentaba a mi lado. «Creo que deberíamos irnos pronto. Este lugar me está dando dolor de cabeza». Su nerviosismo era palpable. Sudaba ligeramente a pesar del aire acondicionado del aeropuerto, y sus ojos no dejaban de moverse entre las cámaras de seguridad y los guardias que patrullaban el área. «Como usted diga, mija», respondí con voz débil, ajustando discretamente el dispositivo de grabación en mi collar. «Pero antes, ¿podría traerme un poco de agua? Me siento un poco mareada». Era una mentira calculada. Necesitaba que Carolina se alejara lo suficiente para poder inspeccionar lo que había colocado en mi maleta. Pero también quería que se sintiera segura, confiada en que su plan estaba funcionando perfectamente. Mientras Carolina caminaba hacia la fuente de agua, aproveché para abrir discretamente mi maleta. Ahí estaba, un pequeño cuadro envuelto en terciopelo negro, idéntico al que había desaparecido de mi casa. Pero este tenía algo más. Una etiqueta con números que reconocí como códigos de autenticidad falsificados. Rápidamente cerré la maleta y regresé a mi posición de anciana frágil cuando vi a Carolina acercarse con un vaso de agua. «Aquí tienes, suegra», me dijo, entregándome el agua con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, querida. Eres tan atenta conmigo», murmuré, tomando un sorbo pequeño mientras observaba cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Fue entonces cuando decidí ejecutar la primera parte de mi plan. Con voz temblorosa y confundida, comencé a hablar como si estuviera bajo los efectos de la medicación que creía que había tomado. «Carolina, mija», susurré, mirándola con ojos vidriosos. «Tengo que confesarte algo. Me siento muy extraña». Sus ojos se iluminaron con interés inmediato. «¿Qué le pasa, Araceli? ¿Se siente mal?» «No es eso», continué, bajando más la voz para que pareciera que estaba luchando contra la sedación. «Es que he estado fingiendo». Carolina se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. «¿Fingiendo qué?» «Lo de estar confundida», admití, permitiendo que mi voz sonara más clara por un momento antes de volver a parecer aturdida. «Sé exactamente lo que has estado haciendo». El rostro de Carolina palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «No entiendo de qué habla, suegra». «Los medicamentos en mi café», continué, fingiendo que luchaba contra los efectos sedantes. «Los cuadros que has estado robando, las llaves que copiaste, todo». Carolina miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego se acercó más a mí. «Araceli, creo que está confundida. Tal vez los medicamentos». «No», la interrumpí con voz más firme. «No estoy confundida, y tampoco estoy sedada. He estado tirando ese café durante meses». El shock en su rostro fue inmediatamente reemplazado por algo mucho más peligroso: cálculo frío. Durante un momento, la máscara de nuera cariñosa desapareció completamente, y pude ver a la verdadera Carolina. «¿Cuánto sabes exactamente?», preguntó con voz baja y amenazante. «Lo suficiente», respondí, manteniendo mi actuación de anciana vulnerable. «Pero estoy tan cansada de fingir que no me importa ya nada». Carolina se sentó en silencio durante varios minutos, procesando esta información. Podía ver las ruedas girando en su cabeza mientras evaluaba sus opciones. Finalmente, habló con una voz que nunca había escuchado antes, desprovista de toda pretensión de cariño. «Tienes razón», admitió, mirándome directamente a los ojos. «He estado robándote durante años, y ¿sabes qué? Ha sido más fácil de lo que pensé». Su confesión me golpeó como un puño en el estómago,
aunque había estado esperándola. Escuchar la cruel honestidad en su voz me hizo comprender completamente cuán calculada había sido cada sonrisa, cada «te quiero», cada momento de supuesta preocupación. «El anillo de tu abuela», continuó con frialdad, «lo vendí por $15,000. El collar de perlas de tu madre se fue por 10,000. Y ese cuadrito que tanto te gustaba de tu sala, bueno, conseguí 20,000 por él». Cada número era como una puñalada. No solo había robado mis posesiones más preciadas, sino que había obtenido ganancias significativas vendiéndolas a coleccionistas sin escrúpulos. ¿Por qué?, logré preguntar, aunque ya conocía la respuesta. «Porque podía», respondió con una sonrisa cruel. «Porque eres una vieja tonta que confía en todo el mundo. Porque Miguel es demasiado débil para defenderte. Y porque necesitaba el dinero». «¿Para qué necesitabas tanto dinero?». Carolina se rió, un sonido frío que no tenía nada que ver con humor. «Para mi futuro, por supuesto. ¿Crees que voy a quedarme casada con tu hijo aburrido para siempre? ¿Viviendo en esta ciudad miserable?». La verdad completa comenzó a derramarse como agua de una represa rota. «He estado ahorrando para cuando Miguel ya no me sirva», continuó. «Tengo un comprador en Europa que paga muy bien por arte auténtico, sin hacer preguntas. Y tú, querida suegra, has sido la fuente perfecta». «¿Miguel sabe algo?». «¿Tu precioso hijo?», se burló. «Miguel no sabe nada. Cree que soy la esposa perfecta que cuida amorosamente de su madre mayor. Le he hecho creer que estás desarrollando demencia, que por eso a veces dices cosas extrañas sobre cosas perdidas». Mi corazón se partió al escuchar esto. No solo me había estado robando y envenenando, sino que había estado manipulando a mi hijo para que dudara de mi cordura. «Incluso he falsificado algunos documentos médicos», agregó con orgullo perverso. «Tengo un contacto que es muy hábil con ese tipo de cosas. Miguel está convencido de que necesitas supervisión constante». «¿Y hoy? ¿Qué es lo que pusiste en mi maleta?». «Oh, eso», sonrió maliciosamente. «Es una pieza especial que vale alrededor de $50,000. Robada de un museo hace 6 meses. Mi contacto necesitaba que saliera del país y tú eres el transporte perfecto. ¿Qué pasa si me agarran?». Carolina se encogió de hombros con indiferencia cruel. «Entonces serás una anciana confundida que no recuerda cómo llegó ese cuadro a su equipaje. Con tu supuesta demencia, probablemente solo te pondrían en un hogar de ancianos con supervisión estricta. El plan perfecto». Sus palabras me llenaron de una furia fría y calculada. Durante años había soportado sus humillaciones pequeñas, creyendo que tal vez solo era inmadura o insensible. Pero esto era pura maldad. «¿Sabes qué es lo mejor de todo?», Ann continuó, claramente disfrutando mi aparente desesperación. «Que nadie te va a creer si tratas de contarlo. Miguel piensa que estás perdiendo la cabeza, y yo tengo documentos médicos que lo respaldan». Se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi oído. «Eres completamente indefensa, Araceli, y yo tengo control total». Lo que Carolina no sabía era que cada palabra que había dicho estaba siendo grabada con claridad cristalina por el dispositivo en mi collar, y que el detective Ramírez había estado observando toda nuestra conversación desde su posición estratégica. Era hora de que descubriera quién realmente tenía el control. La confesión completa de Carolina había sido grabada, pero yo necesitaba más. Necesitaba que se sintiera tan segura, tan confiada en su victoria, que revelara cada detalle de su traición. Así que continué interpretando el papel de la abuela derrotada y desesperada. «Carolina», susurré con voz quebrada, «por favor, no me hagas esto. Soy familia». Su risa fue como cristal rompiéndose. «¿Familia? Tú no eres mi familia, Araceli. Eres solo un obstáculo que he estado manejando durante 8 años. Pero Miguel te ama», insistí, fingiendo buscar desesperadamente alguna humanidad en ella. «Miguel es un tonto sentimental», respondió con desprecio. «Cree en el amor verdadero y los finales felices. Ha sido útil, pero su utilidad está llegando a su fin».
Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una vez que termine con este último negocio, me iré. Tengo suficiente dinero ahorrado para desaparecer y comenzar una nueva vida lejos de aquí. Carolina miró su reloj con impaciencia. De hecho, mi contacto debería estar aquí en cualquier momento para confirmar que todo está en orden. ¿Tu contacto? Sí, querida suegra. ¿Crees que trabajo sola? Tengo una red completa de personas que me ayudan con estos pequeños negocios. Algunos trabajan en aeropuertos, otros en museos, algunos en casas de subastas. Es toda una operación. Mi mente trabajaba rápidamente, grabando cada detalle que pudiera ser útil para las autoridades. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Desde antes de conocer a Miguel, admitió con orgullo. Fue así como lo conocí, de hecho. Estaba evaluando si su familia tenía algo que valiera la pena robar. La frialdad de su admisión me quitó el aliento. Todo nuestro matrimonio, toda nuestra supuesta relación familiar, había sido una mentira desde el primer día. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en esa galería de arte hace 8 años? Continuó Carolina. No fue coincidencia. Había estado investigando a tu familia durante semanas. Miguel parecía lo suficientemente ingenuo, y tú tenías una casa llena de objetos valiosos. Pero te casaste con él, protesté débilmente. Me casé con acceso, corrigió. Miguel fue solo el medio para llegar al fin. Una vez que me mudé a tu casa después de la muerte de Eduardo, tuve acceso completo a todo. El mencionar a mi difunto esposo Eduardo, con tanta casualidad, encendió algo feroz dentro de mí. Eduardo había sido un hombre bueno, trabajador, que había construido nuestra vida juntos con amor y dedicación. Que esta mujer hubiera estado planeando saquear todo por lo que él había trabajado me llenó de una furia que tuve que esforzarme por ocultar. ¿Incluso falsificaste documentos médicos?, pregunté, recordando su admisión anterior. Oh, sí, fue brillante, ¿no crees? Tengo un contacto que es muy hábil con documentos médicos falsos. Hicimos un informe que sugiere que estás desarrollando demencia senil temprana. Miguel lo tiene en sus archivos. ¿Cómo conseguiste que un médico firmara algo falso? Carolina sonrió con malicia. ¿Quién dijo algo sobre un médico real? Mi contacto es muy talentoso con la falsificación. El doctor González, que supuestamente te examinó, no existe. Cada revelación era peor que la anterior. No solo había estado robándome sistemáticamente, sino que había creado una identidad médica falsa completa para justificar sus acciones ante Miguel. ¿Y los medicamentos que has estado poniéndome en el café? Sedantes suaves, admitió. Nada que te matara, por supuesto. Solo lo suficiente para mantenerte confundida y dócil. Los conseguía del mismo lugar que los documentos falsos. ¿Por cuánto tiempo planeabas continuar? Hasta que no quedara nada más que robar, respondió sin emoción. O hasta que Miguel comenzara a sospechar. Lo que fuera primero. En ese momento, vi una figura familiar acercándose desde la dirección de las tiendas de regalos. Era el detective Ramírez, vestido como un turista casual, pero claramente moviéndose con propósito. Carolina, dije, forzando mi voz a sonar más débil y derrotada. ¿Qué va a pasarle a Miguel cuando te vayas? Miguel se las arreglará, respondió con indiferencia. Es un adulto, aunque probablemente estará devastado por un tiempo. Siempre fue demasiado emocional. ¿No sientes nada por él? ¿Nada en absoluto? Por primera vez, Carolina mostró algo parecido a la emoción genuina, pero era desprecio, no amor. Miguel es débil, declaró. Es el tipo de hombre que cree que si es lo suficientemente bueno, lo suficientemente amoroso, todo saldrá bien. Es patético, realmente. Sus palabras sobre mi hijo encendieron algo primitivo en mi interior. Miguel tenía sus defectos, como todos nosotros, pero era un buen hombre con un corazón puro. Que esta serpiente lo hubiera manipulado y usado durante 8 años, burlándose de su bondad, era imperdonable. De hecho, continuó Carolina, probablemente le estoy haciendo un favor.
Tal vez la próxima vez elegirá una mujer que no sea tan fácil de engañar. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo después de hoy? Carolina se encogió de hombros. Eso depende de si cooperas o no. Si mantienes la boca cerrada sobre lo que sabes, tal vez puedas vivir tus últimos años en paz. Si causas problemas. Dejó la amenaza sin terminar, pero el mensaje era claro. Tengo contactos que pueden hacer que una anciana tenga un accidente muy conveniente, agregó con una sonrisa fría. Especialmente una anciana que supuestamente sufre de demencia y confusión. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo había estado robándome y manipulando a mi familia, sino que ahora estaba amenazando directamente mi vida. Era hora de revelar mis cartas. Carolina, dije, y mi voz cambió completamente. Ya no era la voz temblorosa de una anciana asustada, era la voz firme de una mujer que había dirigido un negocio exitoso durante 4 décadas. ¿Qué? Preguntó, notando inmediatamente el cambio en mi tono. Hay algo que no sabes, continué, mi espalda enderezándose mientras dejaba caer completamente la fachada de fragilidad. ¿Qué estás haciendo?, susurró Carolina, sus ojos llenándose de alarma. Estoy revelando quién soy realmente, respondí con una sonrisa que rivalizaba con la suya en frialdad. ¿Recuerdas lo que te dije sobre fingir? Carolina parpadeó rápidamente, claramente tratando de procesar lo que estaba viendo. Nunca estuve confundida, Carolina, nunca estuve sedada, y nunca, ni por un segundo, confié en ti. El color se drenó completamente de su rostro. De hecho, continué, he estado documentando cada uno de tus crímenes durante los últimos 6 meses. Tengo fotografías, grabaciones y evidencia financiera de todo lo que has robado. Carolina comenzó a levantarse de su asiento, pero la detuve con una mirada. Siéntate, ordené con autoridad. Todavía no he terminado de hablar contigo. El terror en los ojos de Carolina era exquisito. Por primera vez en 8 años, era ella quien se sentía indefensa, confundida, completamente fuera de control. La mujer que había pasado años manipulándome ahora temblaba ante mi mirada firme. No entiendo, murmuró, su voz apenas un susurro. Los medicamentos. Debí tomarlos todos los días. Los tiré, respondí con calma, disfrutando cada segundo de su desconcierto. En la maceta de geranios, por eso se murió la pobre planta. Carolina parpadeó rápidamente, tratando de procesar esta información. Pero actuabas tan confundida. Soy una mejor actriz de lo que pensabas, repliqué, permitiendo que una sonrisa fría curvara mis labios. Después de 40 años dirigiendo un negocio, aprendí a leer a las personas. Y tú, querida Carolina, has sido un libro abierto desde el primer día. Esto no es posible, susurró negando con la cabeza. Tú eres solo una vieja tonta que... ¿Qué? La interrumpí bruscamente. ¿Que no notaría cuando mis joyas familiares desaparecían una por una? ¿Que no me daría cuenta de que habías hecho copias de mis llaves? ¿Que no sospecharía cuando comenzaste a envenenar mi café? Carolina miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida, una escapatoria de la trampa en la que se había metido ella misma. El detective Ramírez ha estado observando toda nuestra conversación, continué, notando cómo sus ojos se agrandaron con pánico. Cada confesión que acabas de hacer ha sido grabada con claridad cristalina. ¿Detective?, tartamudeó. ¿Qué detective? El hombre que crees que es un turista casual cerca de la tienda de regalos, expliqué. Lo contraté hace 6 meses, cuando finalmente decidí que había soportado suficiente. Carolina giró su cabeza violentamente para mirar hacia donde señalaba, y efectivamente, el detective Ramírez estaba allí, ahora claramente posicionado y observando nuestra interacción. También tengo copias de todos los documentos que falsificaste, agregué, disfrutando de ver cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. El supuesto informe médico del inexistente Dr. González, las facturas falsas que creaste para justificar gastos
incluso los recibos de las ventas de mis objetos robados. ¿Cómo? Su voz se quebró. ¿Cómo conseguí todo eso? Terminé su pregunta. Carolina, cariño, subestimaste completamente a esta vieja tonta. Mientras tú creías que me tenías sedada y controlada, yo estaba documentando meticulosamente cada uno de tus movimientos. Le mostré discretamente el pequeño dispositivo en mi collar. Este ha estado grabando durante meses. Tengo horas y horas de evidencia de tus conversaciones telefónicas, tus reuniones con contactos criminales, tus confesiones cuando pensabas que no podía entenderte. Carolina intentó levantarse abruptamente, pero la detuve con una mano firme en su brazo. «Siéntate», ordené con voz helada. «Todavía no hemos terminado esta conversación». «Suéltame», siseó, tratando de liberarse de mi agarre. «Oh, querida», respondí con una risa que no tenía nada de humor. «Después de 8 años de fingir que me importabas, creo que me debes al menos unos minutos más de tu tiempo». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del detective Ramírez. «Todo listo. Miguel está en camino». «Ah, perfecto», murmuré, mostrándole el mensaje a Carolina. «Mi hijo viene hacia acá. Pensé que debería escuchar personalmente lo que su querida esposa realmente piensa de él». El rostro de Carolina se puso completamente blanco. «No puedes hacer eso». «¿Por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. ¿Porque destruiría su imagen de ti? ¿Porque finalmente vería a la verdadera Carolina? Él me ama, protestó desesperadamente. Nunca me creería capaz de robar sistemáticamente a su madre durante años. Terminé por ella. De envenenarla diariamente, de falsificar documentos médicos para hacerla parecer demente, de usarla como mula para contrabando de arte. Cada acusación que enumeré fue como una bofetada verbal. Carolina se encogía con cada palabra. «Tengo que irme», murmuró, tratando de levantarse nuevamente. «No, Carolina, esta vez no vas a escapar», dije firmemente. «Durante 8 años has controlado las narrativas, las conversaciones, las percepciones. Hoy es mi turno». «¿Qué quieres?», preguntó con voz quebrada. «Quiero que experimentes lo que se siente ser completamente indefensa», respondí. «Quiero que sientas el terror de saber que tu mundo está a punto de colapsar y que no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Carolina comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración y miedo por haber sido atrapada. «Por favor», suplicó, «podemos llegar a un acuerdo. Te devolveré todo lo que tomé». «¿Todo?», repetí con incredulidad. «¿Puedes devolverme los 8 años de vida que perdí soportando tu crueldad? ¿Puedes deshacer el daño que le has hecho a Miguel manipulándolo contra mí? ¿Puedes borrar las noches que pasé despierta preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón? Yo no sabía que te estaba lastimando tanto», mintió débilmente. «Por supuesto que lo sabías», repliqué con dureza. «Cada humillación era intencional. Cada vez que me hiciste sentir confundida o inútil, era porque disfrutabas tener poder sobre mí». En la distancia, pude ver a Miguel acercándose, su rostro lleno de preocupación. Había recibido mi mensaje pidiendo que viniera al aeropuerto urgentemente. «Carolina», dije, bajando mi voz a un susurro amenazante, «en unos minutos tu esposo va a escuchar exactamente lo que dijiste sobre él, que es débil, patético, demasiado emocional, que tu matrimonio fue una mentira desde el primer día». «No puedes hacerle eso», protestó. «Lo destrozarás». «¿Yo lo destrozaré?», repetí con asombro. «Carolina, tú ya lo destruiste. Yo solo estoy revelando la verdad». Miguel se acercaba más y pude ver el momento exacto en que notó la tensión en nuestra mesa. Su paso se aceleró. «Última oportunidad», le dije a Carolina. «¿Vas a contarle la verdad voluntariamente o prefieres que lo haga yo?» Carolina miró hacia Miguel, luego hacia mí, luego hacia el detective Ramírez, que ahora se acercaba desde la dirección opuesta. «Estoy atrapada», susurró,
más para sí misma que para mí. Sí, confirmé con satisfacción, completamente atrapada, tal como yo estuve durante 8 años. Miguel llegó a nuestra mesa, su rostro lleno de confusión al ver las lágrimas de Carolina y mi expresión fría. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. «Tu mensaje sonaba urgente». «Siéntate, hijo», dije suavemente. «Hay algunas cosas sobre tu esposa que necesitas saber». Carolina me lanzó una mirada de pánico puro, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. El momento de la justicia había llegado. Miguel se sentó lentamente en la silla que había entre Carolina y yo, sus ojos moviéndose entre nuestros rostros con creciente preocupación. Pude ver que notaba las lágrimas de pánico en los ojos de su esposa y la determinación fría en los míos. «Mamá, me estás asustando», admitió. «¿Qué está pasando aquí?» «Hijo», comencé con voz calmada pero firme. «¿Recuerdas todas las veces que te preocupaste porque pensabas que estaba perdiendo la memoria?» Miguel asintió nerviosamente. «Sí, Carolina me mostró los reportes médicos sobre tu condición». «¿Qué reportes médicos?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Los del doctor González», respondió, mirando a Carolina en busca de confirmación. «Dijeron que tenía señales tempranas de demencia». «Miguel», dije suavemente, «el doctor González no existe». El rostro de mi hijo se llenó de confusión. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tu esposa falsificó esos documentos médicos para hacerte creer que yo estaba perdiendo la razón». Carolina finalmente habló, su voz desesperada. «Miguel, tu madre está confundida. No sabe lo que está diciendo». «No estoy confundida, Carolina», repliqué firmemente. «Y tampoco he estado confundida durante los últimos 8 años mientras robaba sistemáticamente todo lo que era valioso en nuestra casa». Miguel se giró hacia Carolina, buscando en sus ojos alguna negación, alguna explicación que tuviera sentido. En lugar de eso, vio solo pánico y culpa. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. Antes de que Carolina pudiera responder, el detective Ramírez se acercó a nuestra mesa, mostrando discretamente su identificación. «Perdonen la interrupción», dijo profesionalmente. «Señora Mendoza, ¿está lista para proceder?». Miguel miró entre el detective y yo, claramente perdido. «¿Qué está pasando aquí?». «Hijo», expliqué calmadamente, «contraté al detective Ramírez hace 6 meses para investigar a tu esposa. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que había imaginado». El detective abrió un folder que contenía fotografías, documentos y transcripciones. «Señor Herrera, me temo que su esposa ha estado involucrada en una operación de contrabando de arte, usando su casa familiar como base de operaciones». «Eso es ridículo», protestó Carolina, pero su voz carecía de convicción. «Tenemos evidencia fotográfica de ella removiendo objetos de valor de la casa», continuó el detective. «También tenemos grabaciones de sus conversaciones con compradores ilegales de arte robado». Miguel tomó las fotografías con manos temblorosas. Pude ver el momento exacto en que reconoció el anillo de mi abuela en una de las imágenes, siendo entregado a un desconocido. «Carolina», susurró, «este es el anillo de la abuela. Dijiste que se había perdido». «También tenemos esto», dije, reproduciendo en mi teléfono parte de la grabación de nuestra conversación de hace 20 minutos. La voz de Carolina llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Miguel es un tonto sentimental. Cree en el amor verdadero y los finales felices. Ha sido útil, pero su utilidad está llegando a su fin». El impacto de escuchar esas palabras fue como ver a Miguel recibir un golpe físico. Su rostro se descompuso, la realización de la traición golpeándolo con fuerza total. «¿Utilidad?», repitió con voz rota. «¿Eso es lo que he sido para ti? ¿Útil?». Carolina intentó tomar su mano, pero él se alejó instintivamente. «Miguel, puedo explicar», tartamudeó desesperadamente. «Por favor, hazlo».
dijo con voz helada que nunca había escuchado de mi hijo gentil. Explícame cómo robaste a mi madre durante 8 años. Explícame cómo falsificaste documentos médicos para hacerme creer que estaba enferma. Explícame cómo me mentiste sobre amarme. El detective intervino. Señor Herrera, también encontramos evidencia de que su esposa planeaba abandonarlo una vez que terminara esta operación actual. Tenía boletos de avión comprados para mañana hacia Europa. ¿Europa? Miguel se giró hacia Carolina con incredulidad total. ¿Ibas a irte? ¿Sin decirme nada? Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina, pero ya no importaban. Las lágrimas de cocodrilo ya no tenían poder sobre nosotros. En su equipaje, ahora mismo, continuó el detective, hay una pieza de arte robada valuada en $50,000. Su plan era usar a su suegra como transportista involuntaria. Miguel se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Todo este tiempo, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Pensé que estabas cuidando a mi madre. Pensé que eras la esposa perfecta. Miguel, escúchame, suplicó Carolina. Sé que se ve mal, pero puedo explicar. No, la interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. No hay explicación para esto. No hay explicación para hacerle daño a mi madre. No hay explicación para mentirme durante 8 años. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Mamá, lo siento tanto. Debería haber visto las señales. Debería haber confiado en ti. Hijo, dije suavemente tomando su mano. Ella es muy buena manipulando. Me tomó meses reunir el valor para investigarla. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Miguel. El detective respondió. La señora Herrera será arrestada por múltiples cargos: robo, falsificación de documentos, contrabando de arte y conspiración. Con toda la evidencia que hemos recopilado, enfrentará varios años en prisión. Carolina se levantó súbitamente, claramente planeando escapar, pero 2 oficiales de policía de civil que habían estado esperando cerca se acercaron inmediatamente. Carolina Herrera, dijo uno de ellos, está bajo arresto. Mientras le leían sus derechos, Carolina me miró con una mezcla de odio y respeto involuntario. Nunca pensé que tenías las agallas, murmuró. Ese fue tu error, respondí calmadamente. Asumiste que la edad significaba debilidad. Asumiste que la bondad significaba estupidez. La llevaron esposada y por primera vez en 8 años pude respirar completamente libre. Miguel y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había ocurrido. ¿Cómo lo soportaste durante tanto tiempo?, preguntó finalmente. Porque sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz, respondí. Y porque tenía fe en que, cuando lo hiciera, tomarías la decisión correcta. Voy a divorciarme inmediatamente, declaró, y voy a asegurarme de que no pueda reclamar nada de nuestras propiedades. Ya me encargué de eso, le informé con una pequeña sonrisa. El detective Ramírez también es abogado. Todos los documentos están preparados. Miguel me miró con asombro. Has estado planeando esto durante meses. 6 meses exactamente, confirmé. Desde el día que encontré las llaves duplicadas en su cuarto. ¿Qué pasa con las cosas que robó? Algunas ya fueron recuperadas. Otras tendremos que aceptar que se perdieron. Pero honestamente, hijo, lo más importante ya está asegurado. ¿Qué es eso? Nuestra relación, respondí, tomando su mano. Durante meses, temí que Carolina hubiera logrado alejarte de mí para siempre. Eso habría sido la pérdida más grande. Miguel apretó mi mano. Nunca más dudaré de ti, mamá. Nunca más. Mientras caminábamos hacia la salida del aeropuerto, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La manipulación había terminado, la traición había sido expuesta y la justicia había prevalecido. 3 meses después, estaba en mi jardín, plantando nuevos geranios donde habían muerto los anteriores a causa del café envenenado. Miguel venía a visitarme todos los días ahora,
y habíamos reconstruido la relación que Carolina había tratado tan desesperadamente de destruir. El divorcio había sido finalizado. Carolina había sido sentenciada a 5 años de prisión, y yo había recuperado la mayoría de mis objetos robados. Pero lo más importante de todo era que había recuperado mi voz, mi poder y mi dignidad. A los 65 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse contra aquellos que tratan de aprovecharse de tu bondad. Mientras regaba mis nuevas flores, sonreí pensando en las palabras de Eduardo. Cuando una mujer despierta su fuerza interior, nada puede detenerla. Tenía razón, y Carolina había aprendido esa lección de la manera más difícil.